Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria del mes de mayo del 2026. Falta José Domingo. Sí, no puede estar trabajando. Vale, pues el primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna apreciación al acta? No, bueno, pues votos a favor del acta. Votos en contra. Abstenciones. El segundo punto del orden del día es la propuesta de aprobación de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. Leemos el dictamen de la comisión. Pues la propuesta de calidad de aprobación de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana fue dictaminada de forma favorable por la Comisión de Asuntos Generales, celebrada el día 21 de mayo del 2026, con el voto a favor del Partido Socialista, abstención del Partido Popular, voto a favor de Izquierda Unida y el voto a favor del Partido Vox. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Traemos a este pleno municipal una nueva ordenanza de convivencia ciudadana, una normativa elaborada por el cuerpo de la policía local, a propuesta de ellos, que viene a completar pequeñas lagunas de otras normativas o ordenanzas existentes. Incide principalmente en actuaciones que puedan resultar molestas o nocivas para el vecindario y que viene a facilitar el trabajo diario de los agentes de nuestra policía local. Se establece un régimen sancionador para conductas incívicas que se puedan producir en la calle, pues tales como orinar en vía pública. Se establece un marco para ordenar la proliferación de hogueras en festividades que hasta ahora no estaban reguladas. Se establece la obligatoriedad de comunicarlas y establecer la medida de protección y seguridad adecuadas, así como de la recogida de los residuos que puedan producir. Una ordenanza que trata de corregir acciones que quedaban sin regular, que son necesarias para una convivencia vecinal satisfactoria. Portavoz del Grupo Vox. Portavoz de Izquierda Unida. Sí, nosotros esta ordenanza la vemos correcta en el fondo que tiene. Sí que es cierto, y así lo comunicamos en la comisión pertinente, que por un lado, y es la mayor parte del peso que tiene esta ordenanza, se trata el tema del botellón. Y a día de hoy nosotros no consideramos que el botellón sea un problema en Argamasilla porque no se da, no da lugar a eso como se hacía desde hace, como puede ser hace una década o algo más, con lo cual no lo consideramos tan problemático como para tener que fijarlo tanto y con tanto peso en esta ordenanza, porque si lo que se pretendía desde el equipo de gobierno era la prohibición expresa del botellón, pues la ordenanza podía haber sido directamente pues ordenanza contra para la prohibición del botellón en Argamasilla. Sí que lo que queremos decir es que como no consideramos que es un problema y por otro lado la segunda parte de la ordenanza que hoy tratamos son conflictos que a día de hoy sí se dan en Argamasilla, pero que creemos que la mayor parte de ellos, si no todos, ya están recogidos en otras ordenanzas, pero que a día de hoy a lo mejor se han quedado cortas o obsoletas, pues consideramos que hubiera sido más correcto quizá haber modificado esas ordenanzas anteriores que ya tenemos. Por ejemplo, el tema de ruidos, lo tenemos recogido ya en la ordenanza, si no recuerdo mal, de medio ambiente también, con lo cual se podía actualizar a la problemática que tengamos hoy en Argamasilla y no ir creando una ordenanza tras otra ordenanza tras otra ordenanza, que de aquí a 3 años, cuando esta se nos quede, o a 5, cuando esta se nos quede también corta, creamos otra nueva. Pues consideramos que es más correcto modificar las que ya tenemos. Por lo tanto, como decimos que estamos de acuerdo con toda esa parte de la problemática que a día de hoy sí tenemos en Argamasilla, pero no estamos tan de acuerdo con lo del tema del botellón, porque, repito lo que ya dije en comisión, parece que dejamos por escrito que se prohíbe el botellón en Argamasilla, salvo cuando el ayuntamiento así lo considere. Entiendo que no es lo que pone oficialmente, pero es lo que prácticamente estamos aprobando hoy. Con lo cual vamos a abstenernos, no porque nos parezca mal la ordenanza, sino porque no la consideramos 100% correcta. Portavoz del Partido Popular. Bueno, pues decir más o menos lo que la compañera de Izquierda Unida ha dicho. Sí es cierto que nosotros en comisión hablamos el tema, dijimos que bueno, pues el botellón de por sí ya es ilegal. Con lo cual es algo que no es que tenga que ir en una ordenanza, es que realmente es ilegal. No es una problemática que ahora mismo sea extendida en el pueblo, como bien ha dicho Tamara, pero sí es cierto que viene a decir pues, prácticamente lo que ha comentado. No sé, o sea, habrá sanciones por el botellón, pero claro, si es algo que realice el ayuntamiento,
que desemboca en Botellón, no hay problema. Los primeros que debemos de dar ejemplo ante las normativas y las leyes somos el ayuntamiento como tal. Por lo tanto, si es algo que a nivel nacional es ilegal, no debería ni siquiera, entiendo, que ir en ordenanza, para unas veces sí y otras veces no. Con el tema de los ruidos, vengo a decir algo parecido a lo del tema del botellón. El tema de los ruidos está muy bien y se sanciona al vecino cuando en un momento determinado pueda pasar. Pero en cambio, si hay alguna festividad del ayuntamiento en el cual los decibelios se pasen de lo que la normativa o de lo que la ordenanza diga, no pasa nada. Creo, y vuelvo a repetir, que podemos tener fiestas, podemos estar todos muy contentos y pasarlo bien sin necesidad de pasar en ruido los decibelios que por ley se marcan. Por lo tanto, nosotros nos vamos a seguir absteniendo, igual que dijimos en la comisión, y ese va a ser nuestro dictamen. Sí, bueno, comentar, como ya igual dijimos en comisión, que es una ordenanza que surge de la propia policía local, que preparan ellos un poco viendo esas lagunas. Es verdad que estábamos hablando de cosas concretamente muy excepcionales, como pueden ser las fiestas, como pueden ser un concierto, o sea que estamos hablando de cuestiones que, por su naturaleza, dicho así, que su carácter festivo, se autoriza, por ejemplo, la ampliación de horarios por parte de la subdelegación del Gobierno, y en el que estamos cumpliendo normativa también, porque para ello incluso el propio ayuntamiento también solicita todas estas ampliaciones. Matiza alguna de las ordenanzas, como bien decía también Tamara, pero que ellos han recogido todo lo que es una actualización en una nueva ordenanza, que en todo caso, bueno, pues a posteriori, dentro de unos años, si hubiera que revisar, se revisaría. Pero vamos, en principio, poco más, ¿vale? ¿Alguna intervención más? Sí, pero ¿me lo puedes aclarar un poco? Estuvimos hablándolo en la comisión y yo lo que comenté fue que dije que, a ver, que me parecía tampoco un poco mal que la gente joven no pueda hacer botellón. Cuando llegan fiestas, cuando llega cualquier festividad, cualquier evento que haya. Entonces, además de eso, si cualquier día, vamos a suponer un fin de semana, los chavales están de botellón en el parque, también se le va a llamar la atención, los municipales no podrían estar. ¿Alguna intervención más? Nosotros solamente reiterar lo que hemos dicho, porque como no consideramos, para que quede clara nuestra postura, no consideramos que el botellón sea un problema en Argamasilla, no vemos la necesidad de poner por escrito que se prohíba el botellón, porque encima, repito, se deja una especie de laguna, porque queda condicionado a que se deje la zona más o menos sucia. Entonces, no nos queda claro, como así dijimos en la comisión, si resulta que se puede hacer botellón siempre y cuando luego se limpie y se quede limpio o no. Con lo cual, como no lo vemos totalmente claro, mantenemos en todo lo que hemos dicho. ¿Ana, alguna cosa más? No. Cierra. Sí, bueno, se puede producir como cualquier fin de semana, que es verdad que no está habiendo ningún incidente, y como bien se está diciendo, el botellón no es un problema en Argamasilla de Calatrava, porque son cuestiones puntuales, se juntan chicos en alguna zona en concreto en el que no hay quejas de vecinos y en el que, bueno, pues pueden beber tranquilamente, no siempre alcohol, porque a lo mejor muchas veces parece que es alcohol, y se juntan a tomarse algo en algún punto y hasta ahora no está habiendo ninguna problemática. No debe en principio haber ningún tipo de sanción y demás. Es verdad que recoge unas normas que incluso, como se ve, a nivel nacional, pero que no es una problemática que tengamos en Argamasilla actualmente. A ver, el debate está muy bien y es muy sano. La Ley de Seguridad Ciudadana, que se aprobó hace 12 años por el gobierno cuando gobernaba el Partido Popular y que no se ha derogado con ninguno de los otros gobiernos que ha venido, ya prohíbe el botellón. O sea, el botellón ya está prohibido por la Ley de Seguridad Ciudadana del Estado. Y no hay ni una sola sanción en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. Creo yo que desde el 2011, 2012, 13, ninguna sanción por botellón. Pero sí que es verdad que hay que regular algunas cosas, porque también está el derecho al descanso. Y no podemos, y tenemos que entender que a lo mejor irnos a hacer una reunión en determinado sitio a determinada hora, a lo mejor está molestando a algún vecino o a otro, entonces hay que regularlo. Pero aquí no se sanciona a nadie por hacer botellón nunca. Nunca. Ni una sola multa en los últimos 15 años. Y ya está prohibido.
No lo prohíbe este equipo de gobierno y este ayuntamiento. Ya está prohibido por la Ley de Seguridad Ciudadana. Nosotros no prohibimos el botellón, ya está prohibido. Y aquí se sigue haciendo botellón cuando se quieren hacer. Y se seguirán haciendo. No creo que haya mucho más problema del escándalo que se puede llegar a dar por este botellón o por una reunión de vecinos en un cumpleaños que no tiene por qué ser un botellón. Creo que es un poco lo que regula para intentar que podamos convivir todos, tanto el que quiere salir a la calle y sentarse al fresco y comerse una bolsa de pipas, que parece que todo va ahí al botellón, como el que quiere descansar. Pero ya las reuniones ya las prohíbe la Ley de Seguridad Ciudadana. Y esto, Tamara, es un poco una recopilación de todo, porque la policía nos lo ha pedido no solo para que ellos tengan una herramienta, sino para también que los vecinos tengan una ordenanza única donde venga regulado todo. Y por eso se ha hecho una recopilación, no es una ordenanza nueva y dentro de un año hacemos otra porque tenemos otro problema, no. Una recopilación de medidas que garantizan la convivencia, simplemente eso. Bueno, votamos la ordenanza. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la propuesta de convenio de colaboración en materia de gestión catastral entre el Ayuntamiento de Argamasilla y la Dirección General de Catastro. La propuesta cambia de aprobación de la renovación del convenio de colaboración en materia catastral en régimen de comunidad de gestión entre el Ayuntamiento de Argamasilla y la Dirección General de Catastro, así como la memoria del convenio anexa a la propuesta de alcaldía, fue dictaminada de forma favorable por unanimidad de todos los grupos políticos municipales en la Comisión de Asuntos Generales celebrada el día 21 de mayo de 2026. Portavoz del equipo de gobierno. Los vecinos de Argamasilla y Calatrava tienen a su disposición un técnico del catastro que cada 2 semanas los atiende personalmente en las dependencias del ayuntamiento para cualquier gestión que necesitan, ahorrándoles desplazamientos innecesarios y facilitándoles todas las gestiones de forma presencial y cercana. Con esta renovación de convenio que traemos hoy a este pleno, tratamos de seguir dando a nuestros vecinos y vecinas el mejor servicio de forma presencial, ahorrándoles desplazamientos fuera de nuestra localidad, y para ello seguiremos cediendo las instalaciones municipales para que puedan seguir siendo atendidos en todo lo que necesiten. Portavoz del Grupo Vox. Portavoz de Izquierda Unida. Portavoz del Partido Popular. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Cuarto punto del orden del día es la propuesta de acuerdo de imposición y ordenación de contribuciones especiales para la ejecución del proyecto de urbanización de la calle Veredas. La propuesta de alcaldía de aprobación provisional de la imposición de contribuciones especiales para la financiación y la ejecución de la obra proyecto de urbanización de la calle Veredas, Argamasilla, Calatrava, cuyo hecho imponible está constituido por la obtención de un beneficio de aumento de valor de los bienes afectos, fue dictaminada de forma favorable por la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el día 21 de mayo, con el voto a favor del Partido Socialista, abstención del Partido Popular, abstención de Izquierda Unida y abstención de Vox. La palabra del portavoz del Grupo Vox. Traemos a este pleno municipal el proyecto de urbanización de la calle Vereda por un importe de 42.090,97 céntimos, que las obras previstas tienen por finalidad dar continuidad al trazado de la calle Vereda hasta dicha intersección, garantizando su adecuada integración en la red viaria existente y facilitando el acceso rodado y peatonal, así como la dotación de servicios urbanos a las parcelas colindantes. El Ayuntamiento puede establecer una contribución especial y por ello, una vez pactado de común acuerdo entre el Ayuntamiento y los propietarios de dichas parcelas, se establecen unas contribuciones especiales mediante un sistema mixto de reparto, en el que prevalece el criterio de los metros lineales de fachada frente al de superficie. A la vista del presupuesto de ejecución material, se fija una cuantía equivalente del 70% del total del coste para los propietarios de dichas parcelas y un 30% del coste total que será asumido por fondos de este Ayuntamiento. Portavoz del Grupo Vox. Portavoz de Izquierda Unida. Sí, nosotros vamos a votar a favor porque consideramos que mantener un 70% es bastante aceptable, teniendo en cuenta que se podría llegar hasta un 90%, creo recordar, si no me equivoco. Se le ha reducido en una cantidad, digamos, económica a los vecinos interesados, pero esa reducción no es excesiva que le pueda perjudicar en exceso a la administración pública, por lo tanto lo consideramos un acuerdo bastante válido. Bien, portavoz del Partido Popular. Sí, bueno, nosotros nos abstuvimos y vamos a seguir en la misma línea, puesto que acabamos de tener una comisión de urbanismo y hemos comentado algo que creemos que se debe plasmar, pese a que la ley evidentemente es ley y se debe de cumplir. En el informe técnico económico de imposición de la ordenación
que nos han pasado nos viene evidentemente la legislación aplicable en esta contribución. Pensamos que se debería de incluir, que nos ha dicho José Manuel de Izquierda Unida, el artículo al que correspondía, que es el artículo 30 de Haciendas Locales, puesto que se plasma un presupuesto con unas cantidades específicas a los ciudadanos, y pensamos que todavía no ha salido a licitación y se debe de especificar ese artículo para que luego, en base a la liquidación que se tenga de la liquidación, pues plasmar que evidentemente podrían modificarse los datos que se van a aprobar hoy aquí en el Pleno. Entonces, nuestro voto va a ser abstención al respecto por ese motivo. ¿Puedo hacer uso de la palabra un momentito? Adelante. Pues a ver, Ana, en relación, es que yo no me acordaba ya de la propuesta de alcaldía, no me la había vuelto a leer y ahora ya viéndolo con Gonzalo. Mira, en la propuesta de alcaldía, en un considerando, sí que hace referencia a la legislación, hace referencia al artículo 31 y 32 del texto referido de la Ley de Haciendas Locales, y en relación al debate que hemos tenido en la Comisión de Hacienda, uno de los acuerdos que pone la propuesta de alcaldía a adoptar en el acuerdo segundo dice fijar el coste previsto en tal cantidad y pone a continuación: el coste total presupuestado de la obra tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes. Entonces, lo que sí que hacías alusión, creo que está reflejado. Mi propuesta de alcaldía. ¿Puedo contestar? Termina y ahora os doy paso. Vale. Sí, bueno, comentar que indudablemente los servicios de intervención y secretaría son los que asesoran en estos casos, que se cumple la ley, y que son los funcionarios que además saben cómo van este tipo de procedimientos, y que indudablemente nosotros nos vamos a regir siempre en lo que nos digan y nos asesoren los técnicos municipales, que son los que entienden en esa materia. Y como bien se ha explicado en la comisión, una cosa es una liquidación provisional y luego es una liquidación definitiva, que es lo que marca la ley y que indudablemente ese ayuntamiento va a cumplir. ¿Vea? ¿Nada, Tamara? ¿Nada? Sí, nosotros ya en la misma comisión, mi compañero ya ha dicho que lo que estaba aportando el Partido Popular es lo que ya viene recogido en la ley. Ana. Bueno, pues nosotros evidentemente lo hemos visto en comisión, Gemma, gracias por leerlo. Hemos comprobado que estaba puesto en la propuesta de alcaldía, pero creemos, y volvemos a repetir lo mismo, no exime la ley de que tú lo tengas en la propuesta de alcaldía y no lo pongas en el informe del interventor, ya que creo que se debe de plasmar lo mismo que se plasman otro tipo de artículos. Era solamente una mera percepción técnica, que puede o no estar obligado, pero creo que tampoco viene de más el poder añadir ese artículo, aunque ya conste en la propuesta de alcaldía. Por lo tanto, no es que no aprobemos, porque evidentemente estamos de acuerdo que se haga, porque es algo que nosotros venimos intentando ayudar a uno de los ciudadanos, evidentemente, porque lleva años solicitando eso, y evidentemente no queremos entorpecer. Por eso nosotros nos vamos a abstener. ¿Algo que añadir? ¿Nada más? Vale. Imagino que todos estamos de acuerdo en que se haga la obra, sobre todo los vecinos, que esto viene a propuesta de vecinos. O sea, el ayuntamiento tiene nulo interés real en desarrollar esa zona, porque no tiene ningún terreno al que beneficie, pero sí que hay una propuesta de unos vecinos que recogemos y se hace un expediente que ha costado montarlo, porque yo no sé si José Antonio ha informado de todas las reuniones, imagino que sí. La calle iba de una forma, luego va de otra, es una calle en zona inundable, hay que subirla porque algunos vecinos consideraban que no querían escalones en sus casas. Al levantar la calle lleva un coste superior, volvemos a tener que rehacer el proyecto. Iba a otra calle que se juntaba con San Pedro y ahora había que quitar la calle San Pedro y dejar solo la calle Veredas, con lo cual yo creo que hemos contado 6 modificaciones del proyecto, ¿verdad? Más el informe de intervención que necesitaba calcular perfectamente, para lo más justo, el reparto de las cargas, incluida la del ayuntamiento, porque al final son vecinos de Argamasilla y bueno, yo también quería que llegáramos a un acuerdo, y este 70-30 se llegó a un acuerdo con ellos, llegó José Antonio a un acuerdo con ellos en la reunión. Creo que al final un expediente de contribuciones especiales no es tan fácil de sacar adelante, porque el proyecto ni siquiera lo podemos hacer nosotros, porque el aparejador, o en este caso aparejadora, es parte
sería parte del ayuntamiento y el proyecto se tiene que encargar a una empresa externa para que no sea parte de ninguna de las partes implicadas a la hora del reparto de las cargas. En este sentido, creo que el proyecto ha quedado un proyecto bien, seguramente irá a la baja, si es que conseguimos que alguna empresa la haga, pero irá a la baja y se podrán repartir las cargas que inicialmente están marcadas, como dice la ley, que se tienen que hacer en el presupuesto inicial de licitación, al presupuesto de adjudicación. Se repartirán conforme al presupuesto de adjudicación para el pago, en el que están de acuerdo el 100% de los vecinos afectados, con lo cual, bueno, aquí hoy será el trámite definitivo para después poder sacar la calle a licitación y ejecutar la calle. Me alegro que estemos todos de acuerdo, por lo menos en el fondo. Yo, en cuanto, como ha dicho Sergio, las formas las marcan los técnicos, que son los que saben y los que tienen que darle forma a ello. En el fondo me alegro que estemos de acuerdo porque se podrá desarrollar esa calle. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pasamos a la actividad de control. El quinto punto del orden del día son los decretos de alcaldía del 87 al 146 de 2026, que imagino que iban con la convocatoria. En informes de alcaldía, informar, antes que se publicará durante estos meses, y probablemente sea un punto que, Gema, si no me equivoco, probablemente era al pleno siguiente, lo del juez de paz. Sí, probablemente sí. Pero bueno, ya os informo que la juez de paz sustituta, Fredes, ha decidido renunciar a su cargo por motivos personales. Y ya también aprovecho para agradecer públicamente el trabajo que ha hecho durante todos estos años, que es poco gratificante económicamente, pero yo creo que ha sido muy gratificante personalmente para ella. Y empezamos el procedimiento una vez hemos recibido la comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el procedimiento administrativo para para el nombramiento de el nuevo o nueva juez de paz sustituto. Entonces, bueno, quería que lo supierais, que ahora mismo estamos en renuncia, empieza el procedimiento, probablemente venga al pleno siguiente. Asuntos de urgencia, el séptimo punto del orden del día, no hay ninguna urgencia. Pasamos al octavo punto del orden del día, que son ruegos y preguntas. ¿Tenéis algún ruego, alguna pregunta? Yo tengo un problema. Me gustaría que en el polígono se echara un vistazo de cómo está. Ya lo comenté, están los cables por el suelo, algunos de ellos. Los contadores, la mayoría están rotos, los han reventado, pero esos fueron los mismos que vinieron que el día 2 de abril nos quedamos sin luz en muchas casas de lo que es la carretera. Eso, los cables, los cuadros que siguen rotos, abiertos, que muchos críos pasan por allí y hay algunos que le da la intención de ir a tocar, pero claro, he visto algunos padres que se echan enseguida. Y lo que sí, otra cosa, lo de Valoriza, tienen allí muchísimos cristales de botellas que las echan allí afuera. No sé por qué eso se deja hacer, creo que lo suyo sería algún contenedor o algo, irlos echando y cuando tengan que reciclarlos o algo, pero no allí de la manera que está. Creo que eso es un poco de insalubre todo conforme está. Y el abandono que hay en el polígono también. Este tiempo atrás un coche lo rompieron y sigue ahí el coche todo roto y sigue ahí en el polígono. ¿Alguna pregunta más? ¿El ruego? Ruego, pregunta. Vale. Yo solicitaría que a partir de ahora, dentro de la medida de lo posible, cada vez que se lleve un expediente a comisión informativa, expediente que luego va a venir aquí a pleno, se nos dé completo con todos los informes que se hayan hecho previos, no solo con la propuesta de alcaldía, que trata, o sea, que nombra precisamente esos informes que nosotros no tenemos constancia. ¿Alguna cosa? Sí. Luego, además, ¿le hago pregunta de ella también? ¿O? Sí. Quería saber también en qué punto está nuestra solicitud que se incorporó a los presupuestos de este año de arreglar la entrada de Argamasilla. ¿El paseo? Sí. ¿Alguna cosa más? ¿No más? ¿No? No.
Vea, el polígono necesita, es que si te digo que no necesita una vuelta, pero también necesita implicación de los propios empresarios, porque la mayor parte de estas cosas, cuadros de luz no son cuadros municipales. Hay algunos que yo he llamado directamente al empresario para decirle, eso no lo puedes tener así. Entonces necesita que quizás nos sentemos, y ya aprovecho y se lo encargo a Ana, que nos sentemos con algunos de ellos e intentemos que limpien las parcelas que están sin limpiar y puede generar un peligro, y todas tienen propietario. El ayuntamiento no tiene ni una sola parcela en el polígono industrial, o sea, el suelo está completamente al 100% de ocupación. Que limpiemos las parcelas, que arreglen el acerado, que el acerado corresponde a ellos de todo el polígono industrial, por eso hicieron un retanqueo con unas aceras grandes para poder cargar y descargar y recibir a sus clientes, también corresponde a ellos el ese, y es verdad que quizás hay que reunirnos y sentar las bases para ver cómo podemos desarrollarlo. En cuanto a la empresa a la que has nombrado, es que es una empresa que se dedica, veré cómo lo tiene, pero es una empresa que se dedica a eso, al reciclaje. Ellos mismos tienen licencia para la acumulación de este tipo de elementos, que sean plásticos, cristales, cartones, para después llevarlos ellos a la propia planta suya, ¿vale? Que es una empresa que se dedica a eso. No, pues me dices otra empresa que se dedica, no sé, a hacer ventanas, pues te diría, no pueden tener cristales, pero ellos es que tienen una licencia, creo que tienen el informe incluso de medio ambiente, para la acumulación de este tipo de cosas. Incluso han estado haciendo obra con una campa allí, echando hormigón, me suena de hacer la licencia. Tamara, yo, bueno, si los informes, creo que se os da legalmente lo que dice la ley, pero estoy convencido de que podéis venir a ver o solicitarlos a los servicios de intervención o de secretaría, que no van a tener ningún problema en darlo, si se lo pedís, ¿vale? No sé si tiene que ir el expediente entero, pero estoy convencido que si os vais a ver a la secretaria o al interventor y dice, quiero ver este informe, el que hace, os lo van a dar. No hay ningún problema ni ninguna orden en el que no se os dé. Y en cuanto al paseo de la entrada, pues estamos al plan de obras ordinario, que tenemos una reunión estos días para terminar de cerrar, y un extraordinario que sale ya, porque lo ha aprobado la Diputación en sus presupuestos, de otros 15 millones de euros para toda la provincia, del que nos tocarán otros 187.000 euros, y probablemente, si no es en uno, en otro, irá la financiación de ese, porque han cambiado algunas cosas de los planes de empleo, de los planes de obra. Y, por ejemplo, inversiones que se podían hacer antes en los colegios públicos, ahora la Diputación impide que se hagan obras en los colegios públicos. Teníamos una obra en uno de los colegios para hacer una pequeña obra, y vamos a tener que sacarla y probablemente podamos meterla ahí, ¿vale? Pero es que la orden ha salido así este año, ha salido que no podemos entrar en tema de colegios, con obras en los colegios, imagino porque son propiedad de la Junta, no sé tampoco cuáles son las competencias exactamente, imagino que tiene su razón, pero no se puede, entonces probablemente por ahí podamos meterlo, ¿vale? Bueno, pues se levanta la sesión.